Clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a poner bajo la lupa a la Policía Nacional Civil y también los homicidios supuestamente van a la baja. De eso y más hablamos en República. Bueno, preocupación ha causado el hecho de que por lo menos 1.280 elementos policiales han sido investigados en las últimas fechas en la PNC por supuestos actos de corrupción. Para hablar de ese y otros temas ya nos acompaña esta mañana Carlos Carcac. Él es profesor de la Escuela Superior de Economía y Negocios y experto en estudios sobre seguridad. También nos acompaña Félix Garrid Safi. Él es ex fiscal general de la República. Y nos acompaña también Ernesto Ángulo, diputado de Arena y miembro de la Comisión de Seguridad. Buenos días, caballeros. Buenos días, Carlos. Bueno, la semana anterior detuvieron a 3 agentes de la PNC por extorsión a un comerciante. Según cuenta el mismo comerciante, aparentemente en uniforme y sin disimular que eran agentes de la policía, básicamente le pedían el dinero. Señor Félix Garrid Safi, es algo preocupante esto, lo que está sucediendo en la PNC. Ahora, la pregunta es si esto es un hecho aislado o si esto se está convirtiendo en una tendencia en el interior del órgano policial. Mire, independientemente de si es un hecho aislado o un hecho de una manera ya estructurada, yo creo que lo importante es que se ha investigado y se ha descubierto. Hay elementos jurídicos importantes, hay un marco regulatorio, tanto interno como a nivel nacional, que determina la importancia de la transparencia de los elementos policiales. Hay una inspectoría, hay una auditoría y hay todo un, repito, marco jurídico que está orientado a que los elementos policiales que tienen un poder real y jurídico con armas en la sociedad, que son un elemento tan importante, tienen que ser impecables en su trabajo. No pueden, ante las tentaciones, caer en los elementos de delito. Entonces, para mí, lo más importante, es decir, es bien difícil decirle si hay estructuras delincuenciales al interior o no en la policía. Lo importante es que hay una institucionalidad, un marco jurídico que se está aplicando. Si hay elementos corruptos en la policía, tienen que ser depurados y procesados, no solo expulsados de la organización, sino que procesados. Porque, repito, son elementos muy importantes y ahora la vida nacional depende de la transparencia y de la eficacia policial. Lo más importante, el mayor problema que enfrenta El Salvador es la delincuencia y obviamente los que combaten la delincuencia no pueden ser elementos corruptos. Por eso es que para mí lo más importante y lo que se aplaude como sociedad civil es que las leyes se apliquen con igual rigor a los elementos policiales como a los delincuentes que están inmersos ahí. No toda la policía es corrupta, pero si hay elementos de corrupción hay que atacarlos y combatirlos. Ahora, el periodista investigador Héctor Silva Ábalos, recuerdo, realizó una investigación que le tomó aparentemente más de 5 años y esto luego produjo un libro, Don Carlos, y él decía que en la PNC planteaba las dudas en que si realmente había habido una verdadera depuración, especialmente en figuras históricas dentro del organismo policial. Mire, es difícil poder establecer la precisión de algo como eso, ¿no? Yo creo que aquí lo que es importante es lo que mencionaba Garrid, en el sentido de que esto envía un mensaje que genera más preocupación en la población. Mire, en las zonas de alta actividad delincuencial, hay evidencia de que la población percibe que la policía está involucrada en actos ilícitos. Y eso con datos, con hechos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente percibe eso? Puede ser cierto, puede no ser cierto,
pero digamos de que existe una preocupación en la población de estos lugares acerca de la integridad y la honestidad de los agentes de la Policía Nacional Civil. Cuando se presentan situaciones como la que usted refiere, pues uno podría pensar que posiblemente es un hecho aislado, ¿verdad? No sé yo hasta dónde existan estructuras hacia adentro de la institución que estén que estén cometiendo hechos de esta naturaleza, e imagino de naturaleza más grave, ¿no? Pero decir que en la policía no haya habido una depuración, o porque en la policía no ha habido una depuración, están ocurriendo cosas como estas y a saber qué otro tipo de... Yo lo siento que es demasiado arriesgado, es una declaración a mi manera de ver, muy a la ligera, ¿me entiende? Seguramente hay elementos de la institución que están involucrados en este tipo de actos, pero la institución son 28,000, 30,000 personas y es una institución tan importante para el país y para la vida democrática que yo creo que debemos ser más cuidadosos a la hora de comentar sobre este tipo de cosas. Diputado Angulo, tiene razón don Carlos Carcac. De repente el director de la Policía Nacional Civil y su subdirector, a quienes conocemos y creemos que son personas muy capaces, puedan tener control sobre 22,000, 23,000 elementos que están regados por todo el territorio nacional. Bueno, yo te quiero recordar una cosa. Yo hace tiempo denuncié en el último programa que a una persona que estaban extorsionando me había llamado y me había dicho, mire, la gente que vino a recoger la extorsión eran 2 policías en moto. Y yo quiero atreverme a decir que esto no es generalizado en la policía, que todavía son elementos, malos elementos que están en un cuerpo que es eminentemente bueno, por decirlo así, para su trabajo. Sin embargo, se está permeando y hemos visto que aumenta. Entonces, yo creo que aquí hay 2 partes importantes. Todo lo que genera impunidad en el país afecta para que haya nuevos ingresos, desde cualquier esfera política, de la policía, del ejército, de la sociedad. Cuando tú generas una sensación de impunidad en un país, todos ven una oportunidad de negocio, porque esto es un negocio, y todos ven que no van a salir dañados porque ni siquiera se determina quiénes son, y mucha gente ni va presa. Entonces, esa sensación de impunidad te genera ingresos de policías y de otras. Entonces tenemos que mejorar la efectividad del ministerio, tenemos que mejorar la efectividad de llevar a la cárcel y juzgar a las personas. Segundo, yo creo que se debe de mejorar y hay que poner las barbas en remojo, como dicen, en los ingresos a la policía, empezarles a hacer polígrafo, ¿por qué no? Empezar a investigar quienes quieren ingresar a la policía. Los salvadoreños lo merecemos. ¿Por qué no se hace un análisis más minucioso de quienes entran para que no sean infiltraciones a la PNC y formar cuadros adentro de delincuencia? Como decía Carlos, que yo creo que tiene razón, que ahorita no están bien definidos, pero corremos el peligro que estén. Entonces hay que mejorar el ingreso a la Fuerza Armada y el ingreso a la policía. Y yo creo que en la medida que eso se comience a ver, podrá haber siempre alguna permeabilidad dentro de la institución, pero es menos. Pero ahora, grupos de delincuentes pueden estar enviando a los policías, a la academia, a enquistarse en la policía, a estorbar operativos, a pasar información y muchas cosas más que a mí no me gustaría pensarlo, pero eso es real. Ahora, esto iría también, creo yo, al alterar un poco la revisión tradicional de antecedentes criminales de una persona, porque ya no es solamente ir a pedir una solvencia a la policía, pero qué tipo de investigación se le puede hacer a una persona para conocer cuál es el bagaje, qué es lo que trae a la institución policial o armada. Veamos un dato. Hay más elementos reconocidos como pandilleros que elementos policiales.
obviamente el ingreso, como decía el diputado, hay que ponerle mucha atención al ingreso, al proceso para ser policía. Yo creo que ahí está el fallón, en tanto en cuanto haya una influencia política en la cabeza de estas instituciones, van a seguir habiendo problemas. Cuando haya un profesionalismo o una profesionalización de verdad de todos los procedimientos de ingreso, entonces la cosa va a mejorar. Va a ser difícil llegar a un porcentaje nulo o bajarlo a niveles internacionales, pero el problema debería bajarse, y debería bajarse con controles, con procedimientos de hacer más difícil el ingreso. ¿Por qué? Porque el policía es un agente que de alguna manera tiene el poder de la ley en sus manos. La representación del policía lleva intrínseca la esencia del mandato de la ley. Entonces, el proceso de ingreso tiene que ser difícil y tienen que haber auditorías y evaluaciones constantes. Y en los casos en los cuales resulten policías procesados de conformidad con la ley y que se les imputen delitos, tiene que haber un agravante. Yo siempre he creído que los policías y los fiscales que son víctimas de los delitos, las personas que los agreden tienen que tener delitos agravados. Es decir, quien le dispara o mata a un fiscal o a un policía tiene que duplicarse o triplicársele la pena. Pero al revés, si un fiscal o un policía cometen un delito, también tiene que agravarse las penas. Es correcto. O sea, tiene que haber un equilibrio. Por lo tanto, los delitos que cometen los policías tienen que ser delitos graves, tienen que considerarse como agravados. En esa medida y en tanto la ley sea firme y fuerte, porque repito, tenemos ya un marco jurídico para no estar hablando de depuraciones eventuales. La depuración de la policía tiene que ser al ingreso, tiene que ser fuerte el ingreso y tiene que ser constante. Y obviamente ahí tiene que operar la institucionalidad, porque tampoco vamos a abusar de la ley o del poder que la ley le da a la auditoría o a la inspectoría para cometer abusos. Para eso está el sistema jurídico, pero tiene que haber un poco más de firmeza en esto. Mencionó ya la inspectoría, don Félix Garritzafi, y ahí va encaminada mi siguiente pregunta, don Carlos. ¿Cree usted que tenemos esa inspectoría jugando el rol que debería jugar? Es decir, ¿es lo suficientemente fuerte y tal vez autónoma como para poder ir incluso en contra de los suyos? Bueno, yo creo que este es un tema del que se ha discutido mucho en el pasado, ¿no? Y el hecho de que la inspectoría jerárquicamente está bajo la dirección la dirección de la Dirección General de la Policía, ¿no? Eso pues de nuevo, ¿no? Independiente de cómo ocurran las cosas allá adentro, envía también o da la impresión de que se abrirían oportunidades para que el trabajo no se hiciera adecuadamente. Escuché yo de que había alguna iniciativa de ley para pasar la inspectoría directamente bajo el presidente de la República. Esa podría ser una buena opción. Pero yo creo que independiente de si la inspectoría está dependiendo de una autoridad o de otra, el tema es de los procesos, ¿no? Y entonces lo que tienen que implementar son procesos adecuados de reclutamiento de personas para estas actividades, de selección de personas, evaluación de candidatos, el seguimiento, ¿no?, de estas personas una vez están en la fuerza policial. Y esa es una tarea pues altamente técnica. De hecho, en las empresas esta es una actividad que se ve como normal, ¿verdad? Y quizás por ahí podría empezar, ¿no? Tal vez buscando mecanismos que den participación a la sociedad civil como un auditor, ¿no?, un supervisor de todos estos procesos,
podría funcionar. Entiendo yo que en el pasado había un comité de ética en la... Es que los controles y están. eso desapareció hasta... Están todos esos controles. Y ahí una acotación a lo que dice Carlos. La inspectoría legalmente dijéramos que es independiente de la Dirección General de la Policía, pero no en la realidad. Dijéramos que hay vasos comunicantes, hay una subordinación real, dijéramos. Voy a arrojar una idea acá. ¿No se debería reformar la ley de tal manera que la inspectoría tuviese de repente el rango del Ministerio Público? Dijéramos que debería tener dientes. Eso es lo que debería tener. Debería tener la suficiente autonomía y los colmillos para poder actuar independientemente. Se acaba de pasar al ministerio bajo el mando del ministro. Sí. Y hicimos una reforma interesante. Ustedes, doctor que es académico y Garry que sabe mucho de esto, se incluyó bajo la supervisión de la inspectoría, se incluyó por primera vez la Academia de Seguridad Pública, que yo creo que es importantísimo. El gobierno aquí no tiene idea qué necesita el país, qué tipo de policías, qué capacidades. Nunca se ha establecido. Aquí la academia saca los policías y lo ideal para mí, y yo no sé si ustedes lo comparten, es que el ministro le diga las necesidades del momento, las necesidades del tiempo que está viviendo, que necesita el perfil de cada policía. Puede ser que ahorita diga el ministro, mire, necesitamos capacidades, necesitamos investigadores, y saquen una promoción con más capacidades de investigación. O mire, necesitamos esto, necesitamos estas capacidades. Tiene que chequear con qué capacidad salen esas personas de la academia. Puede ser que se estén gastando, entiendo que son como 13, 14 mil dólares por elemento que se gastan hasta que sale de policía. Lo estamos invirtiendo bien con los pocos recursos que tiene el país, porque el gobierno, si sabe qué necesita, no lo demuestra. Entonces yo creo que eso es importantísimo y se ha hecho esa reforma. Ojalá comience y hablo de la capacitación. Por ejemplo, yo quiero que sepan que hay policías que tienen 3, 4 años de no disparar. ¿Y cómo es posible que ahora que la delincuencia está así, que el crimen organizado está actuando de esta manera, que el narcotráfico está permeando, no tengamos policías con capacitación constante? ¿Cómo es posible que vayan con pistolas todavía en la calle, en lugares complicados, en vez de comenzarlos a preparar para utilizar fusil, que es lo que se necesita en este momento? Que yo aplaudo, claro, que yo aplaudo lo que ha estado haciendo la policía. Ha actuado con fuerza, ha actuado con contundencia, que es lo que las personas quieren. Y yo creo que eso se debería incrementar. Ellos deben ser capacitados constantemente. Y repito, hay policías que tienen años de no ir ni siquiera a prácticas de tiro. Ya no digamos a capacitaciones de lo que necesita el país en ese momento. Don Carlos, usted quería agregar algo. Quizás eso nos tendría que llevar a pensar o a repensar el modelo de formación de policía que tenemos, ¿no? Porque la academia cubre, digamos, no solo la formación inicial, sino que también el entrenamiento o la capacitación una vez ellos están dentro de la institución. Y quizás valdría la pena por lo menos estudiar la posibilidad de separar incluso hasta institucionalmente eso, porque hasta donde yo entiendo, el completar el programa inicial en la academia no me garantiza empleo como policía. Esa es la primera cosa. Pero en cambio los otros sí ya son, digamos, institucionalizados, ¿no? Son miembros de la institución y quizás separar, digamos, esas dos funciones, ¿no? La función de formación inicial, como decías tú, de asegurar que ese elemento va a ser entrenado, va a ser educado, va a ser formado en los valores, las técnicas y todo lo que se necesita para producir un buen policía. Que la academia le pueda decir a la institución, aquí está este producto, y como dicen, pongo mis manos en el fuego por él, ¿no? Porque yo lo formé, yo lo eduqué. Y luego la siguiente fase ya de lo que es la especialización, el entrenamiento, probablemente debería de considerarse una actividad que fuera desarrollada desde otro tipo de institución. Ahora, dentro de la policía.
ya todo esto, lo que hemos dicho con los colegas, ya se pensó. O sea, dijéramos que todo se puede mejorar por ciertas fallas reales que se están dando, pero esto no significa de que la posibilidad de que hayan policías corruptos se haya eliminado. Y por el contrario, esto permite, por otro lado, de que haya, porque hay. Aquí el punto clave es la efectividad del sistema jurídico, de nuevo, no solo al interior de la policía, sino que a nivel nacional. En el caso que nos preguntas, estamos hablando al interior de la policía. Igual ahí tiene que operar la ley, ahí tiene que operar la juridicidad del país. Ahora que estamos estudiando esa situación, tiene que haber efectividad jurídica ahí adentro. Los elementos corruptos, si se les comprueba, tienen que ser procesados, sin la más mínima mano suave ni nada. Ahí tiene que haber rigidez. Ahora que el diputado Angulo mencionaba acerca de que hay oficiales de policía que no han disparado en 4 años, recordé una ocasión en la que en el Pital, conversando con un oficial de policía de turismo, le mencionaba yo, usted está en tremenda forma física. Le dije, bueno, es que a mí me lo exige esto, mejor. Claro. Y tenemos también un jefe de la delegación que nos permite ejercitarnos, pero yo veo que ese no es el caso en general en toda la corporación policial. Y pregunto esto porque necesitamos también policías en excelente condición física, porque la represión del delito en ocasiones requiere el despliegue físico, pero parece que no es parte del régimen de policial el estar en forma física, diputado Angulo. Los gorditos también podemos correr, ¿no? No, mire, lo que pasa es que eso es parte de lo que yo estoy hablando. Cuando yo hablo de entrenamiento de disparar, cuando yo hablo de polígono, cuando yo hablo de eso, también incluye los exámenes en el ejército, cuando van a llegar a examen, que por cierto, esa es una de las cosas, y ya que mencioné el ejército, yo no sé si ustedes comparten que aquí debería de haber una academia de policía, que no lo saquen un par de meses, sino que vayan 3 o 4 años y que el proceso sea mucho más prolongado y con más preparación, como hace la Fuerza Armada. Usted puede entrar de filas, usted puede entrar a un cuartel, puede entrar a esto, pero también hay una escuela militar que se encarga de la formación de los oficiales, y eso sería lo ideal en el país. Pero, ¿qué pasa con esto? Entonces, están tan ocupados los policías que no les queda tiempo de absolutamente nada. Andan caminando, pero caminar no le va a dar una gran resistencia si no hay una preparación física establecida por una persona que sepa de esto, que vaya a hacer exámenes cada cierto tiempo, que si no los pasa le diga, mire, usted tiene que cumplirlo y si no, no puede ascender. Aquí se da el proceso, a muchos no los ascienden porque no quieren, a otros porque no pueden. Pero aquí debería de ser uno de los requisitos tener esa condición física de la mejor forma posible. Sí, yo le agregaría a lo que dice el diputado, que no se puede medir con la misma vara las diferentes situaciones reales en las que están los policías. Porque claro, tú mencionabas en el Pital, un policía que tiene que andar caminando, obviamente tiene que tener la condición solo física. Subir ahí. Pero aquellos que están asignados en la Campanera o en ciertos lugares de alta no tolerancia, pueden salir. Hombre, no pueden salir ni a entrenarse y tienen que andar listos para enfrentarse con la delincuencia. Entonces, las situaciones no son homogéneas, a pesar de que el país es geográficamente pequeño, pero hay unas grandes diferencias de metros a metros, de quebradas a otras zonas, hay muchas diferencias. Obviamente todo es parte del régimen, no militar, pero el régimen que debe tener la policía, el régimen policial, el régimen académico de la policía. Tiene que haber continuación. El problema es que siempre se cae en el vicio y en el tan trillado argumento de la falta de recursos. Yo no sé por qué, o por razones políticas que no deberían haber, están remachando que custodiar a un expresidente en un centro médico cuesta $8,000 diarios o mensuales. No sé, ¿qué tiene que ver eso? Si la policía tiene recursos para gastar y para cumplir la ley, ¿por qué estar politizando un tema de recursos que tienen que gastarse por cumplir la ley? Igual gastan un montón en armas, igual gastan un montón en otras cosas, que yo no sé cuál es el énfasis político de una erogación determinada. Si igual se van gastos en otras cosas que pueden parecer superfluas, pero que jurídicamente pueden estar sustentadas.
Entonces, la ecuanimidad en la asignación y erogación de los gastos tiene que ser un elemento bien importante. Bueno, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa. Regresamos en minutos. Bueno, don Carlos, hace un par de días el Ministerio de Seguridad anunció que se han reducido los homicidios y que ellos ya lo consideran una tendencia. De hecho, el último dato que nos dieron era 295 homicidios se cometieron en octubre, en mayo habían 400. ¿Está funcionando la estrategia entonces? Bueno, no quisiera pensar que sí, ¿verdad? Y ojalá que así fuera. Yo diría que es aventurado hablar de una tendencia en las cifras mensuales de homicidios, ¿no? Estadísticamente uno puede ver de que uno de los datos más volátiles que hay es precisamente este, y no solo en El Salvador, en cualquier país del mundo. Entonces, el comportamiento, digamos, de los homicidios en meses o en periodos mensuales presenta ciclos, y los ciclos andan por 6, 7 meses. Entonces yo me atrevería a decir, ojalá que yo esté equivocado, de que vamos a observar un incremento en estos meses que vienen. Ahora, en su experiencia, ¿esos ciclos por qué se dan? ¿A qué obedece ese comportamiento? Mire, el homicidio tiene distintas causas. Entonces, muchos de los homicidios que ocurren aquí en el país, que a los que no les prestamos atención, tienen que ver con incidentes de, llamémosle, de violencia social, ¿no? Temas de violencia intrafamiliar, conflictos entre vecinos, alrededor de casos probablemente propiedades, herencias, cosas de ese tipo. Ese es un número. Yo pensaría, y aquí tal vez Gary puede confirmar esto, yo me atrevería a decir que en cada día 3 o 4 de los homicidios vienen por ahí. Luego tenemos otros homicidios que ocurren en el transcurso de conflictos, discusiones que se dan entre extraños, incluso hasta muertes casi que accidentales, ¿no? Y allí diría yo que andamos con unos 2 o 3 en el día. Y luego tenemos todo este montón de homicidios que ya son parte de lo que se le atribuye a las pandillas y probablemente otro tipo de razones. Y allí entonces uno diría de que el comportamiento de estas cifras de alguna manera tiene que responder también a qué es lo que está pasando en las pandillas, ¿verdad? Probablemente ellos estén en un mes determinado, y aquí voy a decir algo que puede sonar a novela, ¿no? Pero ellos estén en una acción de reclutar miembros. Y parte de las pruebas para admisión a las organizaciones estas, pues consisten en matar personas, ¿verdad? Y ahí podríamos observar un incremento. De repente pasó eso y hay otros eventos en lo que comienzan a haber disputas territoriales entre estos grupos. Entonces el tema de cuántos homicidios en el mes, si bien es interesante, ¿verdad? Yo me atrevería a decir de que uno no puede establecer tendencias ni a la baja ni a la alza, ¿no? El otro punto es que quizás algo a lo que tendríamos que prestarle mucha atención es a la distribución geográfica de esto, ¿no? Porque usted puede observar que tenemos como desplazamientos en violencia, y esos desplazamientos ocurren entre lugares que más o menos están apareciendo todo el tiempo.
Entonces uno puede pensar, hace un tiempito tuvimos mucha violencia en San Pedro, en la zona esa de San Pedro Perulapán. Después se movió para Zacatecoluca. Por allá después se nos mueve para Panchimalco. De ahí por allá por Ciudad Arce, Lourdes. De ahí se nos vuelve a mover allá por la zona esta de San Martín, ¿verdad? Suchitoto, Perulapán. Y hoy es Susulután, ¿verdad? Entonces, como que hubiera un movimiento, digamos, un cambio en las cifras de homicidios, pueden ser dentro de un mes o entre meses, que deben tener alguna relación con otras cosas que están ocurriendo, pues, en ese momento determinado. Ahí es donde yo le digo, sinceramente, no me atrevo a decir, ¿verdad? Félix. Yo tengo dos elementos para considerar de que esta reducción no es sostenible. Primero, por lo que decía Carlos, analista científico de números y demás, pero yo sí tengo memoria. Y esos dos elementos son los siguientes. En primer lugar, estamos ya en campaña o a las puertas de una campaña política. Y cíclicamente siempre hay un alza en la beligerancia de estos grupos irregulares. No sé por qué, mi teoría es que para demostrar algún tipo de poder o posicionamiento ante las nuevas autoridades que van a ser elegidas, pero siempre hay un repunte. Y segundo lugar, hemos visto, y lo comentábamos antes con los panelistas, una reacción importante y muy positiva de la policía, un grado de efectividad en la, como les dijera, en la represión del delito por parte de pandilleros. Hemos visto acciones aisladas muy buenas de la policía, repito, efectividad ante los constantes ataques de los que la policía ha sido víctima por parte de pandilleros. Hemos visto que han pandilleros muertos en enfrentamientos, se han encontrado uniformes aparentemente, según las noticias, originales de la policía en pandilleros muertos. Hemos visto un accionar importante de la policía y obviamente cuando uno tira un golpe recibe otro. De tal manera que yo lamentablemente seré pesimista, pero sí creo que esta disminución no va a ser sostenible. Bueno, y hay un tercer elemento, que son los desaparecimientos. Es decir, aquí se desaparecen personas y aparecen enterrados meses después, o cuando se detecta algún mal olor por algún lado. Por esos dos o tres elementos yo sí creería de que no esperaríamos, bueno, estamos acostumbrados al pesimismo aquí en El Salvador, pero sí yo creo que esa disminución no es sostenible. Ahora, diputado Angulo, alguien podría decir, no, mire, lo que pasa es que la estrategia del gobierno y la policía comunitaria está realmente empezando a dar resultados, es decir, la prevención, ese sentido de crear comunidad, la presencia de los oficiales en las localidades está creando la disuasión para no cometer crímenes. Bueno, primero yo quisiera creer eso. Lamentablemente yo no considero que sea así. En primer lugar, porque yo no creo que la policía comunitaria, en donde la están lanzando y en la forma que lo están haciendo, de réditos inmediatos. Cuando no se ha terminado de lanzar. Claro, pero cuando hay, eso se puede hacer para prevenir en lugares que están tranquilos. Pero cuando tú me decís a mí que en un lugar como La Campanera, un lugar que está tomado y dominado por grupos criminales, va a colaborar la gente y van a llegar a las reuniones y van a llegar a decir lo que pasa, eso no es así. Eso sería un mundo utópico. Pero aquí estamos viviendo momentos difíciles donde la delincuencia domina el terreno en muchos sectores. Yo quiero recordar las palabras de la fórmula del FMLN ahí en el Estadio Flor Blanca un 11 de septiembre, que dijo, para las autoridades de seguridad pública, dijo que ahora se cometan 2 o 3 homicidios menos que hace tiempo, eso es un éxito. Así lo dijo. Para nosotros, dijo, eso es un fracaso, porque la gente no puede salir tranquila. Y resulta que ahora, porque han bajado los homicidios, ya comienzan otra vez a decir que esto es un trabajo y que es un logro, cuando la gente no puede salir tranquila. Cuando lo que se está haciendo es decir algo que ya se había, aunque soy feo, ya se había dicho antes, cuando comenzaron a decir que era lo que había era un resultado de su gestión y se salió lo de la negociación con las pandillas. Entonces yo no creo.
O sea, aquí está pasando algo por lo que ha bajado, lo que decía Gary, puede ser que se hayan incrementado los desaparecidos, puede ser que falte investigación, pero yo sinceramente no creo que esto se vaya a mantener, lamentablemente, porque no veo una prioridad del gobierno, no veo en qué están priorizando el gasto en seguridad, no veo en qué están, cuáles son los operativos que están haciendo, no veo que hayan dicho ni siquiera una parte de su plan, qué es lo que van a enfrentar, sino que lo que parece es que están poniendo espantapájaros. Por eso era que decía el doctor Carcache que se mueve de aquí para allá, de aquí, porque no hay planes integrales de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Se incrementen, por decir, en Panchimalco, mandan un contingente a Panchimalco de más policías, se mueven para Santo Tomás y ponen en Santo Tomás, y entonces se mueve para San Marcos o se mueve para San Martín y se mueve para otros lugares. No, exacto, no se anticipa, sino que se está reaccionando, que yo creo que eso es lo que se debe de hacer. Y una cosa importante que yo he criticado mucho, la falta de investigación es visible en el país. Y a veces daña a personas que no tienen nada que ver. Aquí asesinan a un cipote, matan a una gente, llegan las autoridades, lo ven y dicen, no, esta es rencilla de maras. ¿Y cuál es la investigación que hay? Si aquí hay muertos por faldas, muertos por microtráfico de drogas, muertos por narcotráfico, muertos por robo, por intolerancia, pero si a mí me van a decir de que toda la culpa se le van a echar a las pandillas porque hacen, ellos cometen delitos en muchos lugares, pero eso es una irresponsabilidad del gobierno, porque su responsabilidad es establecer exactamente lo que pasa para que los pocos recursos que el Estado tiene se inviertan adecuadamente. Mientras yo esté queriéndole decir al pueblo que yo sé lo que pasa cuando no es cierto, porque no es posible que todos los crímenes aquí sean de las pandillas como se manejan. Entonces se va a seguir botando a la basura los pocos recursos que tiene el país. Y aquí se debe de hacer una investigación exhaustiva de las causas. Se debe, por ejemplo, determinar quién le está dando los uniformes a los delincuentes. O aquí, la empresa que los vende puede estar, y no digo que así sea, o empleados de ahí mandan a recoger, o alguna cosa tiene que ver, o malos elementos de la policía lo venden, o gente de PPI de las embajadas, por ejemplo, que tienen el mismo uniforme de la policía, que para mí no lo deberían de tener, sino que debería ser uno diferente porque tienen menos controles que la policía, se los dan. Entonces, no es posible que aquí todo se consiguen uniformes de la policía y no hay una investigación que diga quién es o qué es lo que pasa. Entonces, hay cosas graves que están pasando. Don Carlos, tengo menos de 2 minutos, pero quisiera hacerle esta pregunta, y es, ¿problema de concepción del plan, problema de operación o problema de no saber comunicar ese plan y eso nos crea la percepción de que no hay realmente un plan efectivo contra la delincuencia? Yo diría que un poco de las tres cosas, ¿no? Quizás más de lo primero, diera la impresión de que no hay plan, pues, ¿verdad? Ya el gobierno lleva cuántos meses desde que se juramentó, de que el presidente tomó posesión, y hasta la fecha lo único que hemos escuchado nosotros es lo de la famosa policía comunitaria. No hay acciones definidas, estrategias que sean del conocimiento de la población, como para que uno pueda decir, mire, aquí hay un abordaje integral, bien pensado, con los recursos necesarios, ¿no?, para hacerle frente a la problemática. Pero yo creo que ni siquiera sabemos cuál es la problemática, pues, ¿verdad? Todo plan parte de un diagnóstico, y yo la impresión que tengo es de que, a pesar de que se dice que tenemos muchos diagnósticos en esta área, pues quizás están malos, ¿verdad? Y tendríamos que partir de ahí, ¿verdad? Con ese nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos.
Licenciado Guerrit Safi, ya que hemos estado hablando de este tema de los homicidios y la violencia y la delincuencia, estamos ya también a las puertas y esperando las recomendaciones del Consejo de Seguridad. Estas no han salido oficialmente, pero ya algunos de sus miembros han dado a conocer algunas de las ideas que han andado manejando. Una de ellas fue la del padre Tojeira. El padre Tojeira decía que uno de los primeros diagnósticos que el Consejo ha tenido es que la exclusión y la pobreza son dos de los principales problemas que potencian el que seamos una sociedad violenta. Filosóficamente está bien, Sí, o sea, está bien. Ese tipo de análisis son importantes, pero no son vitales. Es decir, ¿en qué medida la sociedad, la comunidad que está en estas zonas de alta peligrosidad se van a ver mejoradas? Es decir, ya, o sea, o lo más pronto posible. Yo creo que el Consejo de Seguridad necesita ese tipo de elementos filosóficos, pero lo que más necesita son lineamientos claros de presupuesto, de investigación, de resultados judiciales, de no hacinamiento en las prisiones, de no politización de las instituciones. Necesita elementos reales, ya la mayoría se conocen. Lo que hay que hacer es adoptarlos y aplicarlos en la realidad social y jurídica en la que vivimos. Es decir, yo creería que la importancia del Consejo tiene que ser que los lineamientos que sean digeribles para la población. Está bien lo que dice el padre Tojeira, es válido, pero eso tiene que traerse. Es como cuando un macroeconomista empieza a hablar de teorías económicas nacionales o internacionales, si lo que a la gente le importa es tener dinero en el bolsillo. Igual a la gente le interesa que ya pueda ir a su trabajo, que ya no la van a extorsionar, Que su hijo pueda ir que a la se va a escuela. poder subir en el bus sin que vaya a salir pullada. Eso es lo que necesita. Entonces, la gente está esperando urgentemente lineamientos claros y concretos del Consejo Nacional de Seguridad. La gente le ha depositado un voto de confianza porque lo está dirigiendo el presidente de la República, pero tiene que aterrizar, tiene que ser elementos concretos. Está bien que incluyan los elementos filosóficos o las causas que han generado esto, pero tiene que haber resultados concretos. Igual estamos conscientes de que esto no se va a resolver en un quinquenio, pero tiene que pararse el círculo vicioso de que todos los jóvenes entran a delinquir. Tiene que romperse el círculo vicioso de que las familias se rompen. Tiene que irse rompiendo poco a poco eso para que ya la gente vaya pensando en un horizonte y se genere esperanza. Es lo que no hay en El Salvador. Te voy a decir una cosa fuerte. En México ha ocurrido una desgracia en la cual han desaparecido 43 jóvenes. La indignación ha llegado a connotaciones nacionales en un país de muchos más millones de habitantes, en un país tremendamente más grande y poderoso que El Salvador. 43 jóvenes desaparecidos están a punto de parar un país porque ha generado indignación. Aquí ametrallan un bus con 17 personas, desaparecen jóvenes, encuentran muertos por todos lados y nadie dice nada. El grado de indolencia Nos acostumbraron. que tenemos es intolerable. Ya no podemos seguir así. Tenemos que pararnos y tiene que ser toda la sociedad. Si el Consejo de Seguridad no hace nada, vamos a acercarnos a esta crisis. Diputado Angulo. No, es que tiene razón, Gary. La verdad es que nos han hecho un callo en el alma. Ya no te impactas por nada. Y resulta que dice una persona en la UCA, no sé quién fue de que la exclusión, si mire, si no podemos esperar, eso lo sabemos todos los salvadoreños, pero vamos a esperar a resolver un problema de 500 años o más para darle seguridad a los salvadoreños. Yo pienso que no. Nosotros necesitamos soluciones ya. Y como dice Gary, no vamos a solucionar esto en un quinquenio, pero al menos necesitamos las prioridades, que se definan prioridades de lucha, que se definan las prioridades de lo que va a comenzar a hacer este gobierno y que pueden ser seguidas en un próximo gobierno de cualquier color para seguir luchando contra la delincuencia. Mientras no hagas eso, aquí va a haber, vamos a empezar
Otro gobierno que llegue va a comenzar otra vez a estudiar qué es lo que sucede y a comenzar otra vez y otro diagnóstico. Si este gobierno, este partido lleva 6 años en el gobierno y todavía está decidiendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer, y formando comisiones, y formando shows televisivos en muchas veces que a nosotros nos invitaron a tomarnos una foto, por ejemplo después de lo de Mexicano, y nos tomaron la foto ahí y no volvimos a ser invitados nunca, tal vez 1 o 2 veces más. Entonces yo creo que lo que debe de sentarse el gobierno son las prioridades de la lucha, sobre qué vamos a trabajar, un diagnóstico real de lo que sucede. Yo como periodista te pregunto, ¿tienes un detalle o que me mira alguien un detalle de las extorsiones que hay ahorita en el país? ¿Verdad que no? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos robos de mercadería hay ahorita? Porque a mí que me vengan a decir que un gobierno va a bajar 2 o 3 puntos la delincuencia para decir, y no estoy hablando de para que vengan a decir que son exitosos o que han fracasado, cuando al pueblo le roban su salario en el bus, cuando matan personas por un celular, por Dios santo, cuando se cierran empresas todos los meses en El Salvador porque le extorsionan y nadie los puede defender. Y eso no importa, sos exitoso si bajaste 2 o 3 muertos. El muertómetro en El Salvador es lo que manda. Y a mí que me disculpen los gobiernos de El Salvador. Aquí se necesita acciones efectivas. En ese punto, en el Consejo de Seguridad y aterrizando el tema, o más bien usted esperaría que aterrizaran las recomendaciones y, por ejemplo, salieran de ahí ideas para decir, miren, esto es lo que nosotros creemos debe hacer o cómo debe funcionar la Policía Nacional Civil. Hace un momento hablamos acerca de si los elementos más idóneos estaban en las posiciones claves. Mire, quizá yo quisiera hablar del Consejo también. En primer lugar, tengo la impresión de que esta es quizás, si no la última, una de las últimas oportunidades que como sociedad nos van quedando para hacer un abordaje de este problema de manera adecuada. Entonces yo esperaría que el Consejo, por la forma en que está estructurado, tuviera el coraje, el valor de decir claramente cuáles son los problemas que tenemos en El Salvador. Nosotros necesitamos como sociedad que, si fuera un gobierno, ¿no?, pues sería mejor, pero necesitamos que se tomen posturas, que se adopten posturas. Entonces, por ejemplo, la exclusión y la pobreza difícilmente van a desaparecer. Entonces, son problemas importantes, pero no para este tipo de situación a la que nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Necesitamos un diagnóstico en el que se diga, mire, ¿qué tan grave es el problema de las pandillas en el país? ¿Qué tan grave es el problema del narcotráfico en el país? ¿Cuáles son las formas de delincuencia más comunes que ocurren en el país? ¿Y cuáles son no las causas estructurales asociadas a esas formas de delincuencia, pero los factores que facilitan la comisión de hechos delictivos? Y así podemos seguir pensando, ¿me entiende? Un diagnóstico de ese tipo nos estaría diciendo perfiles de individuos o de grupos que están involucrados en cierto tipo de actividades, y eso abriría luces de por dónde podría ir una solución. Habiendo hecho un diagnóstico de este tipo, pues creo yo de que es más fácil identificar problemas. Pero si nos vamos, por ejemplo, a querer resolver el problema del sistema penitenciario, si el sistema penitenciario, el problema de ello depende de la efectividad de captura que tenga la policía, de cómo se judicializan los casos, cuántos de estos casos terminen en una sentencia, en una condena de privación de libertad. Entonces, el sistema penitenciario desde ese lado no puede hacer nada. La única forma de reducir el número de presos inicialmente va a ser imposible hacerlo, porque tenemos que tener más efectividad y tenemos que mandar lo que decían ustedes al principio, ¿no? Mandar el mensaje a la población, señores, mire, aquí se cumple la ley. Bueno, y entonces el costo de delinquir es tan alto
Y eso empieza a mandar mensajes a la gente que hay que portarse bien, pues, ¿verdad? Y yo creo que si tuviéramos un consejo que nos hablara en cristiano, ¿verdad? Y que nos dijera, mira, estos son los problemas, estas son las soluciones, estaríamos mejor. Con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa y regresamos en minutos. Bueno, caballeros, no me resta esta mañana más que agradecerles por haber venido a República. Gracias. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.